emergiendo un nuevo derecho que está empezando a ser recogido en distintos países. Y me refiero al derecho a la eutanasia. Estamos en contra porque entendemos que se está generando una cultura del descarte. La persona, cuando no es productiva, cuando genera costos al país, se tiende a su descarte. La enorme mayoría de las personas que piden eutanasia una vez que reciben cuidados paliativos dejan de pedirlo, porque lo que quieren es no sufrir. En definitiva, si no se les puede curar, que se los pueda cuidar, que pueda recibir cuidados paliativos, y recién ahí vamos a estar en condiciones de decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Es un proyecto que yo personalmente impulsé y ya estoy de acuerdo con la eutanasia, pero este proyecto que está resultando de la comisión del Senado no es bueno, tiene muchos efectos y en consecuencia queremos eutanasia, pero no a cualquier precio. Trascendió con bastante frecuencia, que se estaba trancando. No, para nada se estaba trancando, todo lo contrario. Este proyecto se antepuso, se priorizó por sobre otros. Una cosa es que no se lo vote y otra cosa es que no se lo trate, ¿verdad? Nosotros queremos que el proyecto se apruebe, por supuesto, pero creemos que corresponde tratarlo y resolver, ¿verdad? Porque el derecho a la vida es un derecho y no es una obligación. Y así como en otros casos se puede ejercer un derecho y no otros, en este también puede en algunas circunstancias no ejercerse el derecho a la vida y optar por anticipar la muerte para evitar sufrimientos insoportables. La persona, para decidir eso, tiene que estar muy bien informada y haber transitado caminos previos que no están previstos en la ley. Por ejemplo, en la ley no está previsto que el paciente tenga que tener cuidados paliativos previos. Conversé con el señor Alejandro Gómez. Está sufriendo una esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Hace 2 años que se le diagnosticó la enfermedad. Interesado por estos temas, quería hablar conmigo. Gómez ya no puede hablar, ha perdido la movilidad en sus manos, escribe en la computadora utilizando sus 2 puños cerrados sobre una especie de lápiz con el cual va apretando las letras de la computadora. Le lleva mucho tiempo, naturalmente, pero lo que tiene que decir es importante. Me muero de ganas de vivir, pero no así. Confieso que he vivido mucho, intensamente. Por lo tanto, aceptada la derrota, me niego a no seguir siendo libre como siempre he sido. Necesito poder retirarme dignamente, como un hombre, no como un vegetal que solo mueve los ojos. Ya fuimos sanos como ustedes y lamento decirles, algunos de ustedes van a estar en nuestra situación cuando menos lo esperen. Usen el sentido común, apelen a su conciencia. Este no es un tema religioso ni político. Esto se trata de dignidad, sufrimiento y libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, acá en este domingo en el que trataremos ese tema con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Veíamos cómo se debatió en la legislatura pasada el proyecto de ley de eutanasia, una iniciativa que era del ex diputado colorado Ope Pasqueta, a quien escuchamos. Un proyecto que naufragó, quedó por el camino porque no logró la aprobación en las 2 cámaras y que ahora se reflota, volverá a ser debatido en este nuevo periodo. ¿Por qué? Bueno, porque la bancada del Frente Amplio, una parte del Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente ponen sobre la mesa otra vez esta cuestión porque presentaron un nuevo proyecto sobre el asunto. ¿Qué ocurrirá esta vez, en este quinquenio? ¿Será un tema que se resolverá en los primeros años de la legislatura? ¿Verá luz verde por primera vez la eutanasia en Uruguay? ¿Tiene una persona el derecho a decidir cuándo termina su propia vida? ¿La eutanasia es un acto de compasión o es una violación de los valores de la vida? Bueno, de todo eso debatimos esta noche acá en la tele, con los periodistas del equipo y con invitados. Ya saludamos a Natalia Ubal y a Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Mariano. Un gustazo tenerlos por acá. Vamos a recibir entonces también a los invitados de la noche. Florencia Salgueiro, ella es docente, licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencias Políticas. Creó el grupo Empatía Uruguay a partir de la muerte de su papá con ELA. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Un gustazo tenerte. Federico Preve, médico neurólogo, ex integrante del Ejecutivo del Sindicato Médico y ahora
diputado del Frente Amplio, desde donde promueve entonces que se reflote la discusión y que se active este nuevo proyecto. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Mariano, Martín, Natalia. Un gusto. Gracias por venir. Y bueno, y acá tenemos a la doctora Agustina Silveira. Agustina es médica, es residente de psiquiatría, también es máster en ética y justicia y ella integra el colectivo Prudencia Uruguay. ¿Cómo andas, Agustina? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional y también integrante de Prudencia Uruguay. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por la invitación, un gusto estar acá en un tema tan pero tan importante que ha llevado mucho tiempo y deberá seguir llevando mucho tiempo porque es un tema de enorme complejidad y trascendencia. Sí, súper sensible además. Vamos a empezar por lo que ocurrió en la legislatura pasada, haciendo un breve resumen. A ver, contanos, Natalia, ¿cómo fue la historia del proyecto de Ope Pasquet que al final no tuvo luz verde en las dos cámaras? Bueno, el diputado colorado Ope Pasquet presentó en 2020 un proyecto de ley para regular la eutanasia y después, un año después, el Frente Amplio presentó una iniciativa similar. Y en 2022, tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado se pusieron de acuerdo en una iniciativa que es la que finalmente ingresa al Parlamento en 2022, en agosto, también con la firma en ese momento del diputado del Partido Independiente, y ahí se empieza a tratar en comisión, se aprueba rápidamente, se aprueba también en el plenario, en octubre de 2022 se aprueba esa iniciativa y pasa a la Cámara de Senadores, y ahí es donde de alguna forma la comisión de la Cámara de Senadores empieza a recibir delegaciones, pero finalmente no llega a tratarse. En su momento se manejaron distintas hipótesis de por qué no había llegado a tratarse el proyecto. Por un lado, había una mayoría en la comisión que estaba en contra del proyecto y por otro lado, a mediados del año 2024, en julio, trascendió, el diario El País informó que el expresidente de la calle Pou había comunicado que consideraba inconveniente tratar ese proyecto en el medio de la campaña electoral y por lo tanto finalmente el proyecto no llegó a ser tratado en el plenario. Hubo un intento por parte del diputado colorado Lanz y del diputado colorado, del senador Lanz y de legisladores del Frente Amplio de saltearse un poco el tratamiento en comisión, porque ustedes saben que si no se aprueba un proyecto en comisión no puede pasar al plenario. Entonces saltearse ese proceso e ir directamente al plenario de senadores, hubo una moción para que eso pasara, pero finalmente esa moción resultó negativa, el proyecto no se aprobó y ahora vuelve a ingresar, el 18 de marzo ingresó la misma iniciativa que había sido aprobada en diputados para regular la eutanasia, ingresó al Parlamento nuevamente para ser tratada. Bien. Martín, ¿qué lectura haces de esta reactivación tan rápida del proyecto de ley de eutanasia cuando está comenzando la legislatura? La verdad que es llamativo, ¿no? Pero yo creo que es un tema que está en la cabeza de la gente y que moviliza a la gente en un momento donde es difícil movilizarla con temas políticos de repente de otro tipo. Y me parece que hay una demanda también de que el Estado dé algún tipo de mensaje claro sobre esto. Porque la realidad es que hay toda una zona gris que es tremendamente peligrosa que ocurre alrededor de esto, ¿no? Cosas que sabemos que pasan, pero que pasan como en unas sombras y que, por un lado, yo calculo que hay una demanda social significativa de dar cierta claridad de cómo se definen eso. Diputado Federico Preve, ¿por qué ahora ya se reactiva este tema? ¿Por qué reflotar el proyecto en este momento? Bueno, por una cuestión de humanismo, te diría, por una cuestión de empatía con la gente que hoy está en una situación muy complicada. Digamos, más allá de la cualidad de político, que es nueva en mí, es un tema donde no hay verdades absolutas, eso está claro, donde es muy debatible, es muy sensible, por lo tanto hay que tratarlo con mucha profundidad, serenidad y calma, pero quienes tenemos actividad clínica, quienes vemos pacientes muy embromados que se van deteriorando con ELA, con otras enfermedades neurodegenerativas, con cáncer, y quienes estudiamos para cuidar, salvar, curar, también para acompañar y estar ahí, muchas veces vemos que hay situaciones incluso donde la gente solicita poder adelantar en ese proceso. Y bueno, porque muchos de nosotros lo consideramos un derecho humano a poder morir con dignidad, con la dignidad que esa persona tiene, con la dignidad que esa persona en su historia de vida trae consigo, con poder cerrar la vida sin sufrimiento, sin agonía. Entonces,
un debate que tiene muchos años ya, si vamos a la historia de Fernando Sureda, 2018-19, Pablo Salgueiro, quienes de alguna forma pusieron su historia de vida a disposición de esta causa. Y por eso es que hoy están en una situación muy delicada. Pensamos que es necesario regular, no solo despenalizar, sino regular un derecho humano a morir con dignidad. Y ahí, obviamente, cuando hablamos de regular y hablamos del derecho humano, hablamos de la libertad, de la autonomía para decidir, de un proceso donde se brinden garantías, donde el Estado tenga un proceso garantista, donde además los profesionales puedan objetar conciencia. Y en ese marco es que volvemos a presentar un proyecto que no es partidario, es un proyecto que es transversal a los partidos políticos. De hecho, tiene firmas de diputados del Frente, de diputados del Partido Nacional, Partido Independiente y Partido Colorado. Y no queremos que esto... Ninguno del Partido Nacional, ¿verdad? Sí, hay un diputado del Partido Nacional que firmó. Uno que sí, bien. Alejo Umpierres. Bien, recién mencionaba, Federico, el caso de tu papá, Florencia. ¿Cómo lees vos lo que ocurre hoy? ¿Qué importancia tiene este actual proyecto a partir de tu experiencia? A partir de mi experiencia, este proceso es muy importante y el proyecto, la verdad es que sentimos desde Empatía Uruguay que no puede demorar más, porque personas como mi padre siguen sufriendo el día de hoy y no tienen una respuesta, es decir, el statu quo está mal. Mi padre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, que no tiene cura, que además mi padre ya la conocía porque de eso murió mi abuelo y de eso murió mi tío, o sea, su padre y su hermano. Y es una enfermedad por la cual las neuronas motoras van atrofiándose y haciendo que la persona vaya a dejar de moverse. Y si bien mi padre tenía el mejor acompañamiento posible, porque la verdad es que tuvo desde su mutualista, desde el equipo de cuidados paliativos, además una familia que lo podía acompañar y que tenía también los recursos que hasta yo considero mi familia privilegiada en cierto sentido de cómo pudimos acompañar a mi padre. Llegó un momento de la enfermedad que mi padre, sin poder caminar, sin poder agarrar un vaso de agua, sin poder bañarse solo, sin poder dormir bien, por todo lo que se necesitaba para que pudiese dormir con un BiPAP, que es una especie de respirador, en un momento, no al principio de la enfermedad, después de 3 años de su diagnóstico, nos sentó a mi madre, a mi hermana y a mí, y nos dijo, yo esto no lo quiero más, yo sé lo que viene de acá para adelante, porque ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, y esto que yo tengo para adelante ya no es vida, es algo distinto y yo no lo quiero. Lo que tenía para vivir ya lo viví. Lo que estoy teniendo ahora es sobreviviendo, pero en contra de lo que yo quiero y de lo que yo en toda mi reflexión deseo. Y la esclerosis lateral amiotrófica además tiene la característica de que la persona está plenamente consciente en todo este proceso. Y este planteo mi padre se lo hizo al equipo de cuidados paliativos que lo acompañaba y que venía a la casa de mis padres prácticamente todos los días. Y le dijeron, bueno, esto que usted está solicitando no se puede, es ilegal, nosotros no podemos adelantar su muerte. Y mi padre eso realmente lo removió mucho y le dio una impotencia tremenda, decir, yo estoy todas las noches necesitando rescates de morfina varias veces por noche porque siento ataques de pánico porque no puedo respirar, mi diafragma está dejando de funcionar. Y lo que me están diciendo es que la única autonomía que tengo sobre mi propio cuerpo, lo único que yo puedo decidir estando con tanta atrofia como tenía en ese momento, puedo dejar de comer y dejar de tomar agua, pero nada más puedo hacer. Les estoy pidiendo ayuda porque no puedo solo y no quiero vivir más. Y no es quiero que me ceden, quiero que me saquen de ambiente, me quiero morir. Eso mi padre lo decía y tenía 57 años, estaba completamente habilitado para hablar por sí mismo y sin que nadie hable por él. Eso no se pudo y la verdad es que la muerte de mi padre fue muy traumático para él, saber que iba a tener que sufrir lo que los paliativistas denominan síntomas refractarios, es decir, que no se pueden controlar con medicación. Saber que iba a tener que atravesar esa agonía para mi padre fue una injusticia tremenda. Entonces,
bueno, yo después de la muerte de mi padre, después de un año, yo conté esto en Twitter, que es la red social que más uso, y de ahí otros colegas que estaban armando Empatía Uruguay dijeron, bueno, esto que tantos pasamos cosas parecidas, tenemos que poder ponerlo en el debate público. Y eso es un poco lo que nosotros quisimos aportar. Bien, a ver, Agustina Silveira, ¿cuáles son las principales objeciones al proyecto de ley que quiere legalizar en Uruguay la eutanasia? Bueno, algo un poco que sorprende en realidad es que de todas las objeciones que hicimos al proyecto de ley en el periodo previo, ninguna fue tomada en cuenta. Y esas objeciones no son menores y me parece importante destacarlas porque hay muchas personas que manifiestan estar a favor de este cambio normativo y cuando van al proyecto de ley y lo conocen realmente se espantan. Para empezar, la definición de la persona que podría hacer uso, digamos, de la eutanasia, como está planteado en el proyecto de ley, es sumamente no garantista. Habla de personas básicamente no terminales, sino personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud, en lo que entran, por ejemplo, todas las personas que están en una situación de discapacidad o todas las personas, eso en cuanto a condiciones de salud, ¿no? Y todas las personas con enfermedades crónicas, que somos prácticamente todos. Habla de personas psíquicamente aptas, pero eso no deja fuera a los pacientes que tienen padecimientos psíquicos o enfermedades psiquiátricas crónicas, que en realidad están psíquicamente aptos y que no tienen un juicio crítico alterado y que pueden tomar decisiones por sí mismos. Entonces, ¿qué pasaría con todas esas personas con ideas de muerte, con intención suicida, en quienes hoy ejercemos de forma muy enérgica la prevención del suicidio, que podrían optar por una medida así? Por otro lado, el proyecto de ley plantea como criterios que las personas tengan la calidad de vida afectada y un sufrimiento que consideren insoportable. Esos dos parámetros para los médicos son imposibles de objetivar. Y la realidad es que puede ser que esta descripción suene muy lejana. Disculpa, ¿vos decís que es muy difícil aplicar un criterio que defina que ahí hay un sufrimiento insoportable? Claro, uno no juzga las causas del sufrimiento de sus pacientes, ¿no? Y los pacientes que van al consultorio y que desean morir, que quienes hacemos clínica los vemos prácticamente todos los días, todos tienen la calidad de vida afectada y todos tienen un sufrimiento que consideran insoportable. Entonces, hoy día es de sentido común y es parte de lo que es central de los fines de la medicina, brindar ayuda a la persona que está pasando mal y no la muerte, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos los médicos para determinar en qué paciente vamos a hacer prevención del suicidio y a qué paciente vamos a administrar una medicación letal? Eso por un lado. Por otro lado, como objeciones al proyecto, planteamos que le exige demasiado al médico general. ¿Por qué la persona que pide la muerte no ve un psiquiatra? ¿Por qué no se agregó psiquiatra al proyecto de ley? Cuando hoy estuve de guardia todo el día en las emergencias, idea de muerte que llega, idea de muerte que se pide psiquiatría. La medicina de hoy día está especializada. La época en la que el médico era como un dios, por suerte, se terminó. Hoy en día los pacientes difíciles se valoran en equipo multidisciplinario y en salud mental, y cuando hay ideas de autoeliminación y cuando la persona no está pudiendo contactar con un proyecto vital que considere satisfactorio, es clave el rol de un trabajador social, es clave el rol de un psicólogo, clave el rol de psiquiatría, y en este caso de eutanasia, en el que estamos hablando de patologías complejas, o a eso apunta el proyecto de ley, es clave que haya un paliativista, sobre todo cuando se sabe que el médico general tiene muchas dificultades para el manejo del dolor. Entonces quedan muchas dudas respecto a en qué situación está la persona que accedería a la eutanasia en manos de dos médicos generales sin acceso a un equipo multidisciplinario para abordar los síntomas que evidentemente están siendo tan complejos. Y una cosa más, perdón. La notificación al Ministerio de Salud Pública de la eutanasia realizada según el proyecto de ley actual es post-mortem. Eso es realmente ridículo. Donde se vea que el procedimiento no fue el correcto, la persona ya falleció y no está dispuesta en el proyecto de ley una notificación al familiar previa al acto de la eutanasia. Entonces, realmente, ante un tema tan complejo, impresiona que hay una gran falta de garantías, incluso para quienes estén a favor de la eutanasia, ¿no? O sea, a mi entender, realmente, más allá de mi postura personal sobre eutanasia, creo que es irrelevante en este caso, porque estamos discutiendo un proyecto de ley, creo que es importante destacar que este es un muy mal proyecto, incluso para quienes adhieren a la eutanasia. Diputado Rodrigo Goñi, ¿una persona debería tener el derecho a decidir sobre su propia muerte? Mariano, cualquiera se puede quitar la vida. Mi padre no. Y cualquiera puede hacer con su vida lo que quiera. Lo que nosotros acá tenemos que resolver, yo soy legislador, tengo que informar, advertir, prevenir
evaluar los impactos que una ley de estas características, de cualquier ley, pero de estas características, va a tener sobre la sociedad. Acá estamos hablando de una ley que legitimaría, permitiría que el Estado apruebe que un tercero, en este caso un médico, le provoque la muerte a una persona. Eso hasta ahora y a lo largo de toda la historia ha estado prohibido. Solamente 7, 8 países permiten que el Estado diga puede matarlo. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta ahora el derecho a la vida es la base y el fundamento de todos los derechos. Es decir, mal podemos hablar de derechos humanos si no tenés la vida. Es decir, si estás muerto no tenés derechos humanos. Entonces, el derecho a la vida es irrenunciable. ¿Por qué? Porque si se permite que se renuncie, hay otros muchos casos que no se permite renunciar a un derecho. Por ejemplo, si tú querés vender órganos, yo tengo derecho a vender órganos. No tenés derecho a vender órganos. No se puede, está prohibido. Yo tengo derecho a alquilar mi vientre. No está, ¿no? Más allá de que el Frente lo propuso en el periodo pasado. Hay derechos que son irrenunciables. ¿Por qué? Porque si se le permite renunciar, se les pone abusos. Si a ti te permitieran renunciar a tu derecho a la vida, es decir, que a tu pedido se te pueda provocar la muerte, eso inmediatamente te expone a la desprotección, al abuso, a la presión, porque todos sabemos que un enfermo crónico, una condición, como dice el proyecto, creo que no lo han leído mucho, acá no es solamente una enfermedad, hay una condición, por ejemplo, una discapacidad. Este proyecto permite que se le provoque la muerte a todos los discapacitados con discapacidades que le deterioren su nivel de vida. Y eso lo va a decidir un médico, es decir, vamos a darle a un médico, el Estado le va a dar al médico la posibilidad de decirle a una persona que tiene una discapacidad si a ti te puedo quitar la vida o no te puede quitar la vida. Es decir, le va a provocar la muerte. Entonces, es un tema muy delicado. Nosotros entendemos que el impacto sería tan nocivo a nivel de atentar contra la vida, no solamente desde el punto de vista simbólico, que tú indudablemente devaluás el valor que hasta ahora es un valor superior, porque es el valor base, el principio base de todos los demás derechos, sino que es atentar contra la dignidad. La dignidad humana que tanto se habla cuando se propone, nosotros creemos que es exactamente al revés. Porque, ¿qué es la dignidad? La dignidad es el valor. ¿Qué dicen los derechos humanos? La Declaratoria de los Derechos Humanos, que es nuestra base jurídica y nuestra base ética de la humanidad. Dicen que todos los hombres y mujeres son iguales en dignidad. Rico, pobre, con discapacidad, enfermo, sano, viejo. Todos tenemos la igual dignidad, es decir, el igual valor. Este proyecto de las grandes injusticias que hace es discriminar y determinar que hay personas que valen menos que otras. Como algunos mismos reconocen, hay vidas, los promotores del proyecto, hay vidas que no son dignas de ser vividas, hay vidas que no valen la pena. Y nosotros entendemos que nuestra postura es que toda vida vale, toda vida vale. Y como yo he escuchado a Ope Pasqué en el caso de Sureda, yo recomiendo la película de Sureda, Hay una puerta ahí, donde con una enfermedad muy delicada, como es ella, muy, muy delicada, él encontró en los cuidados paliativos el alivio, el acompañamiento, y nosotros entendemos que cuando hay alivio, cuando hay acompañamiento, es la forma de vivir La familia en paz. de Fernando Sureda pidió que dejen de hablar de los cuidados paliativos para Sureda porque ellos están a favor de la legislación de la eutanasia. ¿Puedo terminar, Florencia? Si vas a mentir, no. Yo no estoy mintiendo. Estás usando el nombre de un enfermo y de una familia para exactamente lo contrario que esa familia quiere. Estoy hablando y sugiriendo y recomendando una película que yo la vi y que la vieron muchos uruguayos, una película uruguaya muy prestigiosa, con muchos premios, donde muestra un enfermo, una situación muy delicada, que tuvo cuidados paliativos y tuvo el alivio y el acompañamiento que se ve en la película. ¿Tú hablaste alguna vez con Fernando y Salvador Sureda? Porque ambos están a favor de la legislación de la eutanasia. Mariano. Claro, lo que dice Florencia es que si bien se ve eso en el documental, Sureda quería morir. Y eso es lo que dicen los hijos y la familia. Era ilegal. Y yo lo que estoy planteando es que no tenemos que mirar
si hay un derecho de la persona. Lo que tenemos que ver es si el Estado, porque acá tenemos una ley, si el Estado, a partir de la legalización de la eutanasia, va a permitir que un tercero, médicos en este caso, o enfermeros, provoquen la muerte de personas que están en una situación de vulnerabilidad, de enfermedad o de una condición de discapacidad. Acá abarca a todos los discapacitados que tienen un menoscabo en la calidad de vida, eso lo dice el proyecto, para que un médico decida, porque es el médico el que decide, si esa persona se le puede provocar la muerte o no hay que prevenir el suicidio. Porque hay una gran contradicción, que es uno de los efectos de legalizar la eutanasia, es que todas las políticas de prevención del suicidio caen en su peso, porque la eutanasia es una asistencia al suicidio. Alguien que se quiere morir, el Estado colabora y facilita y autoriza que se le provoque la muerte. Hasta ahora, la Constitución nuestra ni siquiera autoriza la pena de muerte en ningún crimen. Bueno. ¿Por qué? Porque la vida es el principal derecho sin el cual los demás derechos no existen. El proyecto anterior, el de Ope Pasquet, también pretendía legalizar el suicidio asistido, que no es lo mismo, ¿no? Y que estaría bueno en un ratito establecer la diferencia, porque hay países en el mundo que legalizaron la eutanasia y no el suicidio asistido, y otros al revés. Es ilegal la eutanasia, pero legal el suicidio asistido, que ahí bueno, la responsabilidad recae en otro que no es el médico. Martín, ¿qué querías aportar? No, a mí me parece que es un tema muy sensible y que reflota una cantidad de temas, entonces sería interesante como llevarlo a lo que es el área de discusión natural, ¿no? Porque hay muchos planos en los que se puede hablar de esto. Hay un plano que ya tiene que ver más filosófico, más metafísico, que es lo que podríamos preguntarnos para qué vivimos, por qué estamos acá, una cantidad de cosas, pero que me parece que exceden no solo las ambiciones de este programa, sino la necesidad del Estado de regular cosas, ¿no? Que son más personales. Pero lo que estamos ante una situación donde hay momentos en los que se demanda del Estado determinadas acciones y por otra parte acciones que vulneran formas de pensar o sentimientos muy profundos de alguna gente. Entonces se le está pidiendo también a la política definiciones que son realmente muy sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí puedo estar de acuerdo con la eutanasia en el sentido de que yo considero que la vida es personal y cada uno con la vida, con su propiedad, hace lo que quiere. Pero lo que estamos hablando son de circunstancias realmente muy límites en las cuales ¿cómo podemos valorar el nivel de consentimiento que puede entregar una persona que está en esa situación, ¿no? Y a mí lo que me preocupa un poco es la maquinaria burocrática estatal, que todos sabemos que puede llegar a ser muy fría y muy despiadada en algunos sentidos, justificada por situaciones como las que cuenta Florencia, que a todos nos conmueven y que nos generan necesidad de generar una respuesta, pero ¿cómo generas ese proceso para que dé garantías suficientes de que no se va a transformar en una especie de frío burocracia del sello, bueno, sí, pasá y seguí, vamos por acá, ¿no? Creo que ahí es donde está el desafío. Y me parece que para llegar a una síntesis potable por todos, también estaría bueno superar un poco determinadas miradas filosóficas o incluso experiencias personales para tratar de encontrar un mecanismo que sea aceptable, porque creo que el eje del debate está más ahí que en otros lados. Sí, ya voy a ir con Natalia para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto nuevo, pero vos, Agustina, querías aportar algo. Sí, me parece muy importante tu planteo y quería destacar una cosa, que es que España legalizó la eutanasia sin consultar con el Comité de Bioética Nacional, en una movida parlamentaria que fue muy rápida y no permitió la discusión pública que por suerte nos estamos dando en Uruguay. Y el Comité de Bioética de España hizo un informe que es súper interesante, que arranca diciendo, dentro del comité hay tantas miradas como personas que lo integran sobre la eutanasia en sí, pero estamos todos de acuerdo en que no tendríamos que haber legalizado. Entonces me parece que está bueno, como decís, primero que nada separar cuál es la opinión de cada uno sobre la eutanasia a nivel personal y, en segundo lugar, cómo queremos gestionar esto a nivel país. Y ahí es que me parece muy bueno encararlo desde ese lado, porque justamente lo que yo creo es que en un tema tan complejo, donde hay tantas opiniones como personas, creo que no hay una sobremesa en una casa donde haya dos opiniones parecidas sobre este tema, tenemos que centrarnos en lo más garantista. Y Uruguay tiene un arsenal bastante vasto de opciones para que las personas podamos gestionar nuestro final de vida de una manera muchísimo más segura. No es perfecto, como tampoco lo es la ley de eutanasia, pero yo considero que es muchísimo mejor y que puede abordar de una manera mucho más segura
razonable y prudente las situaciones de final de vida sin los costos enormes que tiene la legalización de la eutanasia en cuanto a fallecimiento de personas en condiciones que ni siquiera los que propusieron la eutanasia apoyan. Que después podemos hablar un poco de eso. Federico. A mí me gustaría decir dos conceptos. Uno es el concepto absolutista de la vida o casi que sagrado, o el concepto de pertenencia de la vida. Me parece que está bien lo que dice Martín y yo comparto, pero también ahí nace el tema de las diferentes visiones. Y lo bajo un poco más al terreno de la laicidad, pero al terreno de la laicidad en el entendido de la convivencia ciudadana entre los que pensamos distintos. Y como este proyecto de ley ampara un derecho pero no obliga absolutamente a nadie, yo creo que además da una aceptación del que piensa distinto. Seguramente muchísimas personas que piensan como Rodrigo, que piensan como Agustina, no se ampararán en este derecho, pero quienes como Fernando, como Pablo o incluso como otras personas que los que hacemos clínica conocemos, de repente sí se quieren amparar. ¿Y quiénes somos nosotros para negarle ese derecho? Lo otro que quería decir es vinculado con la enorme mayoría de las personas que solicitan, el 90% en Oregon o en Washington y más del 80% en Luxemburgo, en Bélgica, en Países Bajos, transcurre por cuidados paliativos. Y aún así, casi el 100%, entre 80 y 90%, solicitan acelerar ese proceso. Son situaciones muy delicadas. Y una cosa que dice Martín, que es así, que a mí me ha llevado a muchas reflexiones. Cuando vemos la letra en negro sobre blanco, no estamos viendo a las personas que nos conmueven en alguna consulta. Entonces, yo justamente estoy intentando eso que a nosotros nos conmueve muchas veces, que se regule. Y este proceso está basado en un proceso que ampara el derecho, tiene un sistema de garantías, tiene definiciones, tiene la objeción de conciencia. Este proyecto de ley, incluso debatido con el presidente de la Real Academia Médica Holandesa de los Países Bajos, es muy similar al de Bélgica y Países Bajos, países donde en más de 22 años no hay ni un profesional procesado. O sea, ¿qué garantías da? Ya vamos a estar un segundo, Agustina, con vos de nuevo, también con Florencia, pero contanos, Natalia, qué es lo que propone esta nueva iniciativa, la que está en discusión ahora en el Parlamento. Bueno, Agustina ya adelantaba algunas características de este proyecto de ley. Por ejemplo, quién puede acceder al derecho de la eutanasia. Y ahí se establece que toda persona, en primer lugar, tiene que ser mayor de 18 años, tiene que estar psíquicamente apta, y después dice que tiene que tener una o más patologías o condiciones de salud que sean crónicas, incurables e irreversibles, y además que menoscaben, como decía Agustina, gravemente su calidad de vida y que le causen sufrimientos insoportables. Esa es un poco la condición para acceder a la eutanasia. Rodrigo Goñi hablaba de la cuestión de el Estado de alguna manera resolviendo tomando esa última decisión por la persona. En realidad siempre es la persona la que toma esa primera... Natalia, no dice eso. ¿Quién decide si se le provoca la muerte o no? Ahora voy a explicar el procedimiento. El Estado autoriza a los médicos... El que expresa en una primera instancia su voluntad, voy a contar un poco el procedimiento. Sí. Es la persona que expresa, el que quiere morir, el que expresa su voluntad de fallecer, y en ese caso que se le ayude a morir dignamente. En ese momento solicita una primera opinión médica. El médico está obligado, según el proyecto de ley, a informarle sobre todos los mecanismos de cuidados paliativos, si bien quizás esa persona ya los transitó, y además le tiene que informar o pedirle un consentimiento por escrito. Luego hay una segunda consulta médica donde nuevamente, si la persona no accede, o sea, el primer médico no accede a proporcionar la eutanasia porque considera que no están dadas las condiciones, la persona tiene el derecho de pedir una segunda opinión médica. Y en ese caso, además, este segundo médico no tiene que estar subordinado al primer médico de ninguna forma. Y en ese caso, bueno, si finalmente accede al derecho de la eutanasia, tiene que nuevamente manifestar su voluntad por escrito. El médico también se le instruye a que tiene que garantizar de alguna manera que esa voluntad sea firme. Como decía Agustina, hay un montón de elementos subjetivos en el medio, pero bueno, siempre es
es 2 veces, en 2 ocasiones, que la persona manifiesta su voluntad por escrito. En la segunda instancia o en la instancia final lo hace frente a 2 testigos y uno de esos testigos no tiene que recibir potencialmente ningún beneficio económico de la muerte de la persona, o sea, no puede ser su heredero, por ejemplo, una de esas 2 personas que oficia como testigo. Y bueno, y finalmente se produce el proceso y como decía Agustina, la comunicación al Ministerio de Salud Pública es posterior al fallecimiento. El Ministerio de Salud Pública tiene la potestad de revisar ese proceso a ver si se cumplieron todas las condiciones. Si hay alguna irregularidad o detecta irregularidad, envía la información a la Fiscalía General de la Nación. Y luego se establecen también procedimientos de objeción de conciencia. Tanto el médico o la médica que interviene en el proceso puede ser objetor de conciencia, o sea, negarse por motivos filosóficos o religiosos a realizar el procedimiento, pero también las instituciones que intervienen. Por ejemplo, si hay una institución que tiene dentro de sus principios filosóficos o religiosos no practicar la eutanasia, puede derivar ese procedimiento a una institución mediante un acuerdo a otra institución que lo practique. Y finalmente se exime de responsabilidad tanto al médico como a todo el personal de asistencia. Eso es un poco lo que establece este proyecto de ley. Florencia, ¿te pasa de encontrarte hoy con mucha gente que atraviesa en este momento algo similar a lo que sufrió tu familia y que te dicen que están deseando imperiosamente que se apruebe el proyecto? Sí, y yo no vengo solo por mi experiencia personal, sino que vengo en nombre de un grupo que me eligió a mí para transmitir lo que cientos de nosotros creemos, pero lo que cientos de nosotros vivimos y vivimos ahora. Conocí hace poco a un compañero de empatía que se sumó hace poco y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué te acercaste? Y me dice, bueno, porque mi hija falleció con 28 años, un cáncer de estómago fulminante, en 6 meses entre el diagnóstico y su muerte. Y yo quise prometerle que a lo último iba a poder respetar su decisión y ella estaba convencida de que los médicos iban a darle la opción de cuando no aguantase más poder terminar su vida, cuando el dolor ya fuese demasiado. Y eso no fue posible porque esto que la hija de mi compañero estaba pidiendo, eso no era legal, ¿sí? Y lo terrible es que este compañero me dijo, bueno, ¿sabes cuánto fue esto? Hace un mes. Es decir, en febrero de 2025. Me dijo, si hubiese existido una ley de eutanasia, si se hubiese legalizado en el periodo pasado como estuvo planteado y como se estuvo discutiendo durante 5 años, entonces mi hija podría haber tenido un final muy distinto. Ese tipo de historias son historias que merecen tener un espacio y merecen una discusión seria y que no embarre la cancha como hemos visto en estos días. Agustina, sé que tenías cosas para decir, pero te quiero hacer una pregunta para que vos como médica lo expliques sencillamente. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? En la eutanasia, los médicos administramos una dosis letal de un fármaco, o en realidad enfermería, ¿no? Bajo la indicación médica. Y en el caso del suicidio asistido es la propia persona quien utiliza el método letal y digamos se le facilitan los medios desde el equipo médico, pero es la propia persona quien esa es la consuma asistencia, digamos. Sí, y en general hay una vigilancia también para verificar que los medios para el suicidio son utilizados por la persona que lo pide y no contra un tercero. Así que en general es en presencia del equipo médico. Bien, pero vos también te opones al suicidio asistido y Rodrigo Goñi también. Pero es muchísimo menos problemático que la eutanasia. Ahora podemos explicar un poquito por qué. Pero digo, ¿se oponen por los mismos motivos? Sí, pero también la eutanasia es una especie de colaboración del médico al suicidio. Es decir, siempre hay un pedido que el Estado colabora en concretarlo. O lo hace el paciente con una sustancia letal o, como dice Agustina, el propio médico o el enfermero le coloca el fármaco letal. Ahora, el tema, y yo me pueden seguir diciendo todo lo que quieran, yo voy a cumplir con mi deber. Mi deber es defender a quienes una legalización de la eutanasia va a desproteger. Muertes evitables. ¿Por qué? Porque cuando tú decías, se va a informar, no se le va a garantizar, entre otras cosas, los cuidados paliativos, el alivio, entre otras cosas porque hoy la mitad de los uruguayos no accede a los cuidados paliativos de calidad. Entonces, tú le vas a decir a una persona que está sufriendo 75% y que no tiene de calidad la mitad. ¿Qué indicadores de calidad entonces, está usando, Rodrigo? ahora, cuando esa persona no tiene, aunque sean 99, Federico, yo por una persona que no
yo a una, como decía el colegio médico, levante la voz, yo a una persona, a un uruguayo, yo no le puedo decir, mira, no te puedo aliviar porque no acceden los cuidados paliativos, pero te voy a ofrecer la muerte. ¿Sabés qué pasó con los cuidados paliativos en los países donde se legalizó? Déjame terminar. Mejoraron en todos. Aunque sea uno, a vos decís que aunque haya el 25% de los uruguayos no, que se lo no estás acceden, diciendo tú. solamente... Pero tú decís que lo justificaría. Yo no justifico ni aunque haya el 1%, de los uruguayos que haya el número que sea. A los Como cuidados dijo el colegio médico, hasta que el 100% de los uruguayos no tenga la verdadera opción, vaya injusticia de que a algunos le vas a decir el médico, mira, yo no te puedo aliviar porque no accedes a los cuidados paliativos, porque vivís en tal lugar o no tenés las posibilidades, y yo te ofrezco la muerte. No Porque le lo que va a ofrecer la pasar, muerte, eso no lo está en que el va a proyecto de pasar ley. acá, y es importante, yo lo tengo que advertir, es que por la vía de los hechos, la eutanasia, como en todo el mundo, después que está legalizada, se empieza a ofrecer. ¿Por qué? Y bueno, porque es un derecho, no te obliga. Hay incentivos de los sistemas de salud, porque hay enfermos crónicos que le llevan mucho tiempo, muchos cuidados y mucho dinero. Es irrisorio. Hay incentivos, incluso muchas veces en los entornos familiares, porque a veces nos cuesta atender y cuidar a un familiar que está enfermo. Es decir, todo eso lleva a una presión, porque además el Estado estaría diciendo tu vida, la vida de un discapacitado, la vida de un enfermo crónico, que no es terminal, puede vivir 20 años, ya vale menos. Tanto vale menos que yo te quito la protección, porque hoy el Estado no autoriza nunca a que alguien mate a otro. El Estado, con la legalización de la eutanasia, estaría autorizando a que médicos le provoquen la muerte, es decir, maten a pacientes. Esa es la política del miedo. Eso es eugenesia y pasó en el nazismo y no es lo que estamos proponiendo. Eso es por supuesto que la eutanasia, empezó, la eutanasia en el mundo occidental empezó en la eugenesia del nazismo. Empezó en Sócrates. Pero ¿sabes una cosa? Es más viejo que la humanidad, Rodrigo. Sócrates se suicidó. Yo no quiero imponerte a vos tu pensamiento, no me impongas el tuyo. Empezó la eutanasia, la primera ley de eutanasia fue en el nazismo. Lo traes tú no era de y yo te conté eutanasia, cómo hicimos. era de eugenesia, que son dos cosas bien distintas. Yo voy a distintas. decir una cosa. El gran tema acá es que la legalización de la eutanasia quita protección. Querés imponer la muerte con sufrimiento, Rodrigo. Vulnerable. ¿Por qué? Porque hoy el Estado protege la vida en forma incondicional. La única forma que tú podés quitarle la vida al otro es para defender tu vida. Pero nunca podés matar a una persona a su pedido. Sí, hoy se llama homicidio piadoso y es legal, está en el Código Porque en la medida en que tú abras esa puerta de que los médicos o los enfermeros puedan quitarle la vida a un paciente a su pedido, que por supuesto este proyecto no tiene ningún tipo de garantías, eso es falso. Bien, está lo que decía Florencia recién, ¿no? Mariano. El homicidio piadoso existe hoy. Que de hecho hay un senador del Partido Colorado que está presentando un proyecto que es para ampliar el homicidio piadoso que existe desde el Código Penal de Irigoyen. El proyecto de Pedro Bordaberry. Estoy hablando del proyecto de Pedro Bordaberry que amplía algo que ya existe, que es que una persona en Uruguay puede darle muerte a alguien que esté ante súplicas reiteradas y siendo una persona que tenga buena reputación, el juez está habilitado, no obligado, pero habilitado a exonerarlo de pena. Por lo tanto, no es cierto lo que dice el diputado Goñi acerca de que es absoluta la protección de la vida, porque no la es. Este proyecto, no lo digo yo, lo dijo el colegio médico, en actas. Por los médicos hablamos lo dijo la UDELAR. La UDELAR dijo dos cosas muy distintas. Pero Federico, que yo no puedo hablar por los más vulnerables. El colegio médico lo dijo, no lo dije yo. El colegio médico dijo que este proyecto que tú estás proponiendo, el de tu colegio médico, es una aberración. ¿Por qué? No es así. No dijo eso. No dijo eso. No dijo eso. Dice que de ninguna manera podría votarse este proyecto por dos razones que nosotros seguimos discutiendo. Una, que hasta que el 100% de los uruguayos no acceda al alivio, no se le puede ofrecer la muerte. Es de la injusticia más terrible que se puede imaginar. Y la otra que dice que no hay garantía. ¿Por qué? Porque estos dos médicos no van a ir, desde ya lo digo, el 90% de estos dos médicos, que por supuesto son médicos que van a ser pro eutanasia, van a estar de acuerdo con la eutanasia, no van a ir a su casa a ver si esa persona tiene, por ejemplo, presión de su entorno familiar, como sucede en la mayoría de los casos de eutanasia en otros países del mundo, donde la presión existe. Entonces, la desprotección es terrible. Bien, quedó claro. Yo tengo el derecho de defender Federico. a esas personas. A mí me gustaría decir varias cosas. Primero que los países que tienen despenalizada o regulada la eutanasia o el suicidio asistido tienen incrementalmente, por nombrar los que tienen ya más de 20 años, Bélgica y Países Bajos,
mejor tratamiento al dolor crónico, mejor tratamiento en los cuidados al final de la vida, dentro de ellos los cuidados paliativos. Tienen hay un indicador que se utiliza mucho que es el acceso a la morfina como alivio del dolor en los dolores refractarios. Y tienen han mejorado los indicadores en el correr de los años de todos esos. Una cosa que también se dice que es falaz, una vez que se incorpora un derecho, también como cuando se incorpora cualquier prestación en los sistemas de salud, las personas tienen acceso a una cuestión y hay una curva que se mantiene con todas las prestaciones sanitarias, sean diagnósticas o terapéuticas, que se genera un incremento y después una estabilización. Esto es lo que ha sucedido con la muerte digna a través de la eutanasia en muchos países. ¿Qué pasa? La población se va envejeciendo y el índice, la tasa relativa de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades crónicas que llevan a etapas terminales, ya sea pulmonares, cardiovasculares y el propio cáncer, también incrementa porque nos vamos envejeciendo. Entonces hay un incremento paulatino del amparo en este derecho. Pero vuelvo a decir, esto es parte de un derecho que no obliga a nadie y está amparado en la libertad y en la autonomía. Es la autonomía del paciente que en algún momento de su situación, cuando ya no pueda más, va a calificar, sí, claro que va a calificar el paciente como sufrimiento insoportable, porque es el paciente el que tiene esa libertad, es la persona la que tiene libertad. Únicamente que la figura del profesional médico acá da un marco científico para que la enfermedad que no tiene cura y es irreversible, se certifique que es así. Y da un marco también científico de que en esa persona está psíquicamente apta. Si hay dudas, podrá consultarlo con profesionales de la salud mental, con psicólogos, con psiquiatras. Podrá cursar o no, porque las personas tienen derecho a cursar o no paliativos. Las personas tienen derecho o no a hacer tratamientos con quimioterapia, con radioterapia. Acá el principio central es la autonomía, es la libertad de poder decidir con la información y con la ciencia en sus manos. Pero también la medicina moderna, entregando este poder que lo tiene el paciente y no lo tiene la medicina, el marco de garantías sí lo da la medicina. Y en Uruguay, por suerte, tenemos un cuerpo médico confiable, así lo demuestran muchas encuestas que hemos hecho desde el sindicato y del colegio, y ese marco lo brinda desde el punto de vista científico y de garantías el cuerpo médico. Y esta ley, basada en la experiencia empírica de países donde se ha transitado con total naturalidad y donde las personas, en Países Bajos el año pasado, el 92% de la población está conforme con la ley de eutanasia que ya tiene 22 años. Agustina, ¿para vos el actual proyecto tiene garantías suficientes? Para mí tiene garantías para el médico que quita la vida. A esa persona no le va a pasar nada y tiene nulas garantías para el paciente. Y acá, y esto es lo preocupante. Y quiero plantear que realmente los casos de las personas que están con ese nivel de padecimiento en la vida real, en los equipos que trabajamos con las poblaciones en situaciones sumamente delicadas y vulnerables, es un trabajo que es muy delicado y tiene una suavidad y una alianza terapéutica con la persona y un alinearnos con los objetivos vitales de esa persona que no tienen nada que ver con la dureza del planteo de una inyección letal ante el sufrimiento. No nos dejemos engañar acá por las palabras y vayamos al proyecto de ley. Una persona que muere por la ley de eutanasia no tiene una muerte apacible ni digna. Está muriendo con sufrimiento insoportable. Entonces mi pregunta ahí es... ¿Por qué? Porque lo dice el proyecto de ley, si no, no aplicás. Tenés que tener sufrimiento insoportable. Entonces ahí mi pregunta como médica, asistencial que soy, es... ¿Por qué tenemos un paciente con sufrimiento insoportable? Y ahí tenemos que ir todos los equipos multidisciplinarios a abordar ese dolor total, ese sufrimiento. Y por supuesto que a mí me quita el sueño el paciente que sufre en mi día a día y en las discusiones de este tipo que nos estamos dando. Y ahí es que voy a... Pero Agustina, hay lugares donde la ciencia no llega. Déjame terminar y yo ya te escucho. Quiero plantear una cosa acá que es no perder el sentido común. Cuando alguien tiene sufrimiento insoportable, la respuesta natural y más humana es vamos a ver qué podemos hacer para darte una mano. Por supuesto que hay situaciones difíciles y que nos van a romper la cabeza a todos y que vamos a tener que ver cómo abordar de una manera que respete la dignidad de la persona, que no tiene gradación. La dignidad es la misma de una persona sana, de una persona enferma, de una persona que quiere vivir y de una que no. Y quiero mencionar las alternativas que tenemos todos los uruguayos
a un final de vida con sufrimiento que por supuesto que es inadmisible y que ninguno debería pasar por eso. En Uruguay tenemos derecho, por la ley de derechos de los usuarios, a rechazar tratamiento. Acá no se trata de obligar a alguien a transitar un proceso que no desea. Y rechazar tratamiento no quiere decir irte a sufrir, quiere decir charlar con tu equipo tratante de que tú no querés continuar por una vía terapéutica y nos pasamos entonces a medidas de confort para que tú no estés sufriendo. Tenemos también los uruguayos el derecho a dejar establecido por voluntad anticipada que no queremos, en caso de no poder consentir, que no queremos que se prolongue nuestra vida en detrimento de su calidad. Y tenemos además, bueno, el derecho a la sedación paliativa, que no es un derecho, sino que es una indicación médica. Cuando hay un síntoma refractario que no está pudiendo ser abordado por todo el resto de las alternativas terapéuticas, no solo es un derecho, sino que es un deber nuestro del equipo médico que esa persona reduzca su nivel de conciencia para no estar sufriendo de esa manera. Por tanto, mi punto, y voy una cosa más, mi punto es, la eutanasia asienta sobre un sistema de cuidados y de salud insuficiente y tiene una persona sufriendo de forma injusta. Y por último, estamos todos de acuerdo que hay situaciones que escapan a todas estas cosas y que van a ser de muy difícil manejo. Por eso nuestro Código Penal tiene la figura del homicidio piadoso, que no es legal. Está en el Código Penal, es un delito ayudar a alguien a morir, pero el juez perdona la pena en casos excepcionales. Y hay un dicho en derecho que es, los casos difíciles hacen mala ley. Entonces, no perdamos de a 3.000 o 10.000 vidas al año, como es el caso de Bélgica y Holanda, por casos excepcionales. ¿Cuántos son en Bélgica y en Holanda? 3.000 a 10.000 al año. ¿Cuántos viven ahí? Muchos millones. Muchos más que acá. millones, gracias. Pero estoy planteando que el homicidio piadoso ya establece que los casos excepcionales pueden ser tratados por vías excepcionales. Para todo el resto, tenemos la buena práctica médica multidisciplinaria. ¿Vos querés ser homicida, Agustina? ¿Cómo? Porque si pasás Justamente por el no. homicidio piadoso, terminás siendo homicida. No Lo que tú me cumplís la estás pena, pidiendo pero a mí, lo que tú me estás pidiendo a mí. Yo como creo médica, que vos tenés derecho a la objeción de conciencia. y creo que todo paciente tiene derecho a ser aliviado y acompañado y que nadie debería estar sufriendo como para pedir Pero la a veces muerte. no se puede. Y a veces no se puede, como mi padre, como A veces Fernando no se Sureda, como la hija de mi compañero. Y Hay ahí veces como- que incluso con La los mejores medicina no cuidados es mágica. paliativos, Yo la medicina no entiendo. alcanza. Yo entiendo, Y a pero esas personas le estamos dando la espalda. Mi familia le dieron la espalda. A tantas personas que están en empatía le dieron la espalda. El mundo mágico donde vos estás planteando que existen todas esas maneras de aliviar, no es el mundo que la gente real vive. Pues corrijamos todos los caminos para que nadie se encuentre en esa Legalizando la situación. eutanasia. Bueno, el resto de los caminos. Y planteo un concepto de un bioeticista que es muy bueno, que es, ojo cuando vemos solo dos caminos, que el problema está en la óptica. Quizás haya otros caminos intermedios que podamos Pero transcurrir. lo que pasa es que no hay una sean cuestión que es este obligar a proyecto los de demás ley a de querer vivir eutanasia. como uno. Y acá No, para justamente nada. estamos hablando de la libertad. No, jamás a obligaría a decidir alguien a sobre vivir cada como uno. yo. Bueno, pero hoy estamos obligando Nos a sufrir a sentamos mucha con gente. los pacientes a ver qué desean Estamos ellos. obligando a sufrir a Morirse, muchos Federico, pacientes. yo puedo hacer lo que sea con el paciente menos quitarle la vida. Puedo respetar Bueno, todo lo que pero quiera, tu pero no objeta lo puedo conciencia. matar. Yo Nada en más. algunas circunstancias lo considero un acto de amor. Pues Lo considero amparate en el homicidio piadoso y vas a ser perdonado No, pero por yo no el quiero juez. ser homicida. ¿Por qué voy a ser ¿Y homicida? no serías en la eutanasia? Es lo mismo. No hay nada que ver. En tu concepción de la vida sagrada es lo mismo. Yo no En mi tengo concepción de vida la sagrada y no vida- soy religiosa en por mi más que tú quisieras que yo concepción lo de sea la para vida despreciar mis que le argumentos. pertenece a la gente y quieres culminar su trayectoria y no quiere pasar sedado 4 días, que la gente lo recuerde en una situación totalmente indigna, postrado en una cama, como sucede hoy a las personas que le estamos negando la eutanasia con la sedación paliativa, muchas veces, eso le resulta traumático para la familia, traumático para los amigos, traumático para la propia memoria de esa persona que no quiere transitar eso. ¿Por qué los obligamos? Fallaron los cuidados. ¿Por qué los entonces. obligamos Nadie si no nos debería estar en operamos esa en un situación. derecho que es darle la libertad en máxima en una condición cuando ya la ciencia no le puede ofrecer nada, los tratamientos no le pueden ofrecer nada, hay un sufrimiento que se constata que está menoscabando no es el la proyecto- dignidad según esa No es el persona. proyecto que estás proponiendo. ¿Por qué no hiciste un No es el proyecto de proyecto. suicidio asistido, Tú estás Federico? proponiendo un proyecto amplísimo que No es amplio, incluye no. a todos los discapacitados. Enfermedades irreversibles, No, enfermedades sin cura. o- te voy a Sí, leer sí, tu proyecto. Te voy a leer tu proyecto. Dice que padezca alguna No más es mío, patologías es o, bueno, de legisladores de 4 partidos, incluido el tuyo. es una irresponsabilidad y una aberración, es el peor de los proyectos. Al punto de que no han tomado ninguna de las observaciones que sobre el tema de la discapacidad. Yo le hago alguna observación y tú lo votás. Este proyecto sigue El otro día te pregunté y me abarcando, dijiste que no. diciéndole Pero a sería todas mejor, Federico. las personas con Pero podés tomar discapacidad algún aporte. que pueden pedir la muerte y el Estado y un médico se la va a dar.
Es la persona, es la libertad de la persona. ¿Por qué estás en contra de la libertad del tipo que está el que va sufriendo? a decidir si esa persona se le provoca la muerte o no. No, es el nunca la médico va a persona. Y hacer el además, sostén tú sabes... científico, ¿Este proyecto es peor que el de Pasquet para vos? Pero mucho peor. Pero es el mismo. Es mucho, no. Ope Pasquet, no. Este proyecto es mucho peor porque amplía mucho más. Por ejemplo, No es más así. allá de que yo no estoy de acuerdo, No es así. Ope Pasquet hablaba de enfermos terminales. ¿Por qué este proyecto no habla de enfermos terminales? ¿Por qué no habla de enfermedades? Y dice, cualquier condición irreversible, una discapacidad. Por eso las organizaciones de personas con discapacidad están objetando fuertemente este proyecto. ¿Por qué? Porque a todas las personas que tienen discapacidad le vamos a decir que el No hay que Estado meter miedo, ni con la soledad, ni con la vejez, ni con la que pueden discapacidad. pedir la muerte y La un gente médico está se lo va a cansada de la dar. política del Entonces, miedo, y Rodrigo. más si se habla de derecho. Pero Que no es un tan así derecho. como dice Goñi, que No es cualquier así, persona que es padezca el una mismo discapacidad proyecto. puede En pedir los morir. países con eutanasia legal es así. ¿Pero lo dice el Realmente. proyecto? No, Con no, cualquier Mariano, discapacidad. Mariano, O sea, lo dice el polipatología proyecto. no Yo sí- grave, estaba escrito vejez, recién ahí. cansancio de la Si vida. querés te leo, porque increíblemente, si habrá que seguir discutiendo, toda persona que padezca alguna más patologías o condición de salud Sí. crónica, incurable o irreversible, que menoscaben gravemente su calidad de vida. Y Es que decir, cause una sufrimiento persona con insoportable. discapacidad... Y que tenga sufrimiento insoportable. Sí, claramente. Eso sí, Federico, por todos los supuesto. pacientes Una tienen persona que se sufrimiento quiere quitar la vida insoportable. tiene un No, sufrimiento no, insoportable no, siempre. no. Una persona que tuvo un accidente tiene un sufrimiento insoportable. Que todo sea ¿Qué le va a decir? irreversible. El médico le va a decir, tú tenés sufrimiento insoportable o no, o le va a decir a una No es persona, la mira, persona, tú porque no tenés recursos o no autónomamente. tenés Es la familia, persona que decide, dice Federico. Claro. no es la persona la que decide la muerte. que se ampara en el derecho. Es el médico el que decide si una persona se le va a provocar la muerte Eso o no. no es Si es la persona la que decide, ¿por qué no estamos discutiendo un proyecto de ley de suicidio asistido? Porque yo estaría en contra de un proyecto de ley de suicidio asistido porque siento que siempre es una Bueno, tragedia. ya hace un rato, Pero, ¿no? una cosa, hay un problema adicional con la eutanasia, que es que hay un grupo de terceros, que somos los médicos, que pasaríamos a poder matar a un otro. Ese es un gran peligro que como sociedad Pero tenemos que objetá preguntarnos si lo conciencia, no queremos. obligues al resto de los Pero no médicos es un que piensen peligro como para vos. mí, es un peligro para los pacientes. Objetá conciencia. Es un peligro y para los pacientes, no tu estoy derecho. pensando en mí. Te podés amparar en tu derecho perfecto. Si el de problema es la objetar autonomía, conciencia. ¿por qué no querés legalizar el suicidio asistido? Yo estoy a favor del suicidio asistido. ¿Y por qué arriesgarte a legalizar la eutanasia que El pone al proyecto resto de ley, el proyecto de en ley de riesgo? eutanasia tiene un trayecto de 6 años, ¿ah? donde ya tiene mayorías sociales, 82% de la población, mayorías dentro del cuerpo médico, 80% del ¿No te cuerpo parece médico, peligroso que mayorías podamos matar en el personas? legislativo. El derecho a la vida No, pero ¿No es que te parece peligroso? De verdad no te es matar pregunto. personas, Ah, ¿no? ¿Qué es acompañarlos a finalizar su vida en paz. Es finalizar su vida Sí. con una dosis letal de un fármaco. No ¿Cómo son te parece tres fármacos peligroso? primero, Pero hay que estudiar un poquito, ¿verdad? Pero No, no, Pero no pasa no, nada, bueno, hay distintas pero maneras. si empezás a hablar La así, discusión no la está discusión- reglamentado. estás cómo sería banalizando. todavía. No, justamente. No estoy banalizando. Porque primero- Pero realmente me parece que hay que buscar la solución más garantista al problema del sufrimiento de las Ese personas. proyecto de ley tiene la experiencia amparada de más de 20 años en 2 países donde no hay ni un médico procesado. Por supuesto, Yo, si yo tú creo que en tenés- algunas cosas si tú pueden estás- estar de acuerdo. Por ejemplo, tú cuando estás recién cubriendo a los Agustina... médicos, Federico. Rodrigo, un minuto. Cuando recién Agustina decía es finalizar con su vida, es terminar con su vida, Florencia te decía, sí, claro. pero porque Ese es el la acto de persona empatía quiere terminar médica. con su vida. Claro, a mí lo que me Porque no parece aguanta peligroso más, ¿no? es que haya Hay un veces otro que no se puede. que lo puede hacer. Hay personas que no pueden Me parece tragar. peligroso. Pero ahí, No van a poder mira, llamativo que a ustedes no les parezca peligroso. a mí lo que persona- me parecería Perdóname, peligroso... una persona que no puede tragar, ¿no? La verdad que se me hace muy difícil porque es un tema tan sensible y hay posiciones tan firmes de uno y del otro lado que a veces los escucho y me convences y te escucho y me convences, es muy difícil. Pero sinceramente mi duda es, una persona que no puede tragar o que está en esa circunstancia, ¿tiene su conocimiento, su consentimiento válido como para decir, Sí, claro. ahí, matame? En Mira, enfermedades, Martín, sí. déjame contarte de mi viejo, ¿sí? Que era una persona que seguía todas las noticias, que usaba su celular como podía, que miró la asunción presidencial de la calle Pou, que le gustaba hacer chistes, que vino mi primo de Francia y le habló a su esposa en francés con las dificultades obvias de su dificultad para hablar, pero que era una persona que estaba más lúcida que todos nosotros juntos, ¿sí? Y que no era una cuestión apurada, sino que era un proceso de 3 años de una enfermedad. Yo lo que no puedo entender es que mi padre se haya muerto así sea la única opción que exista hoy en día en el Uruguay. Yo te entiendo, Florencia, pero lo que pasa es que, y eso es lo que yo quise decir al principio, que capaz que quedó medio raro, que es el sentido de que cuando vos haces una ley,
hay casos que son obvios, ponele, tu caso es obvio. Pero cuando vos haces una ley, vos lo que tenés que contemplar, por eso uno de los principios fundamentales es la generalidad, situaciones donde no va a ser tan simple y donde no va a ser tan obvio. Y mi pregunta, mi cuestión es si realmente no se está, porque al final estás habilitando una herramienta muy peligrosa también, ¿no? Entonces, si realmente están dadas las garantías como para que no haya abusos, como para gente que de repente que está en una situación ambigua, que no sea tan simple como la tuya, termine siendo llevada por una decisión que no es la que en el fondo quería. O sea, porque en el fondo la realidad es que le estamos dando a los médicos y al Estado la autoridad para matar a una persona, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces se mezclan concepciones espirituales o filosóficas que hacen que el debate se entrevere, pero más allá de eso, yo lo que me pregunto es si realmente las garantías están dadas como para que no se empiecen a producir fenómenos que calculo que nadie quiere, donde haya abusos o donde haya situaciones grises que terminen llevando a algo que no sea lo que... Yo ahí quería retomar algo que dijo el diputado Goñi, que tampoco está bien, que tiene que ver con que la UDELAR está en contra, ¿sí? Y como docente universitaria y como parte de la Facultad de Derecho, que es de donde yo soy egresada, tengo que invitar al diputado, que tal vez no tuvo la oportunidad de leerlas, a leer las versiones taquigráficas de la Comisión de Salud, tanto de diputados como de senadores del periodo pasado, donde, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho dijo, bueno, hay que discutir algunas cosas, tal vez, de las garantías, pero este no es un proyecto que sea violatorio de los derechos humanos, porque hay que entender a los derechos humanos como interconectados y que puede existir la situación en la cual vivir sea una cuestión tan... que lleva tanto sufrimiento que es equivalente a la tortura. Y por lo tanto, hacer sufrir a una persona tortura para respetar una vida biológica de respirar, eso no es lo correcto. Yo creo que ahí, en esas versiones taquigráficas, se pueden encontrar muchos datos muy interesantes de distintos puntos de vista médicos, de experiencia, y yo también quiero invitar a la audiencia a que se fijen en la página del Ministerio de Salud de Países Bajos, que publica en español un informe anual, ¿sí?, que tiene también los casos grises. Entonces nosotros no estamos inventando el agujero del mate, ¿sí?, sino que estamos retomando lecciones aprendidas de otros países que lo hicieron antes que nosotros. Disculpa, y que fueron ¿casos grises ahí en los que se sospecha que la persona en realidad no quería morir? Bueno, justamente lo que hacen es esos casos complejos que decís, bueno, hay varias patologías al mismo tiempo, hay una duda acerca de si la voluntad está o no, lo reflejan y dicen, bueno, a esta persona se le dijo que sí, a esta persona se le dijo que no, ¿sí? Pero todo eso son datos que están habilitados para entender qué personas, con qué edad, ¿sí? Con qué enfermedades, con qué médicos, cómo fue el procedimiento. Todos esos datos que implican que no hay una improvisación, sino que hay un aprendizaje de lo que han hecho otros antes que nosotros. Una precisión. La cátedra de UDELAR, de Derecho Penal, que es la que sabe de estos temas, ¿por qué? ¿Por qué derechos humanos sabe menos que penal? Porque siempre busca la protección del bien. El derecho penal busca la protección del bien importante para la persona y para la sociedad. Y lo que dijeron unánimemente, pero lo dice todo el mundo, es que la legalización, que es una autorización a dar muerte a un paciente, desprotege en sí mismo ese derecho a la vida que hasta ahora el Estado tiene el deber de protegerlo incondicionalmente. Además, el tema de las garantías, que es de los grandes temas que a mí me hacen sospechar otros propósitos ocultos de este proyecto, es ¿por qué si todos piden garantías previas para ver si ese caso realmente, porque la mayoría de los casos que van a pedir la muerte es porque están con un sufrimiento que no tiene alivio? Todas las estadísticas acá en Uruguay, en el Hospital Maciel, te dicen de 10 personas que vienen a pedir la muerte, cuando reciben cuidados paliativos, 9 o más, o las 10, ya no piden la eutanasia. ¿Por qué? Porque la gente no pide morir, la gente pide aliviar el sufrimiento. Entonces, este proyecto, además, más allá de nuestra postura contraria a la eutanasia, porque atenta contra la vida, contra la dignidad y contra la libertad de las personas, porque lo que sentido común que Agustina nos pedía, cuando tú decís que hay personas que pueden pedir la muerte, que se la van a provocar, eso genera una presión social muy fuerte que está en todos
estudios en todos los países, especialmente en los que se ha legalizado la eutanasia, que se genera para las personas que están en esta situación una presión de, a mí me están diciendo que puedo pedir la muerte, ¿por qué no la pido? Porque de alguna forma el Estado me está diciendo que mi vida vale menos. Pero yo voy a lo siguiente, el tema de garantías es un tema clave. Acá no hay garantías previas, no hay, es decir, no va a haber un psiquiatra, Agustina es psiquiatra, hay muchos casos de depresión crónica. Es residente de psiquiatría, residente todavía. ¿Psiquiatra? No, Residente. Bueno. Con el título Ahora, se forma un problema. no hay un asistente social que vaya a tu casa a ver si tú no estás bajo un infierno que te está llevando a que pidas la muerte. Entonces, ¿por qué no? Yo pregunto, Federico Preve, después de todos las organizaciones que piden esa comisión de garantías previas, porque en el mundo el sistema de garantías previas... ¿Cuál es la razón? No me digas que es complicado, porque yo te digo, bueno, más complicado que vos mates a una persona que podías evitar. El tema es muy sensible, tenemos que hacer una pausa ya y después de la tanda viene Federico Preve explicando y respondiendo lo que preguntaba el diputado Rodrigo Goñi, pero además, bueno, Agustina, Florencia tiene muchas cosas para decir, también Natalia y Martín. Ya venimos. Nos metemos en el último bloque de Séptimo Día, en este domingo de noche. Hoy hablando de eutanasia acá en la tele y del proyecto de ley que otra vez se vuelve a discutir. Un nuevo proyecto, en este caso, impulsado por la bancada del Frente Amplio, por parte del Partido Colorado, el diputado del Partido Independiente y un legislador del Partido Nacional. Recién decía el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, que el último proyecto es peor que el de Ope Pasquet, el que naufragó en la pasada legislatura. Decía también que puede esconder intereses ocultos, que tiene puntos que son una aberración para él y además que no ofrece garantías. Federico, querías responderle. Sí, quería hacer algunas menciones. En particular, lo primero es que decir que es el mismo proyecto que se acordó entre Ciudadanos en ese momento, liderado por Ope Pasquet, y el Frente Amplio, que fue a... Es ese proyecto, sí, pero con ajustes. No, es el mismo proyecto. Y después, lo segundo es mencionar... No es el proyecto de Ope Pasquet. Eso lo tengo claro porque yo era legislador y seguí el tema. No es el proyecto de Ope que Pasquet. se aprobó en diputados en 2022. Que no es el que presentó Ope Pasquet. Lo segundo es que da un marco de garantías. El marco de garantías que da está pensado de la misma forma que el marco de garantías de la ley belga y de Países Bajos, con una persona, enfermedad incurable, sufrimiento insoportable, deterioro de calidad de vida, el médico tratante, que es, digamos, no es una consulta, voy a un médico X. Acá no está el médico tratante, Federico. Estoy contestando la no digamos lo que no es. Pero a ver que Federico termine un poco la idea y la respuesta. No dice médico tratante acá, El médico tratante, ojo, que es quien va en conjunto cuando lo solicite a amparar ese derecho, una segunda opinión de un médico independiente, y este sistema de dos médicos ahí se le ofrecen todos los cuidados en salud que hay, pueden ser los cuidados paliativos, los tratamientos, los diagnósticos. Si alguno de los dos profesionales, el médico de la institución y el médico que da la segunda opinión, tiene cualquier duda, bueno, ahí puede haber una tercera opinión o pueden preguntarle si hay elementos de sospecha o por dos profesionales de depresión, podrán hacer una consulta con salud mental. Si hay alguna sospecha de presiones externas para la toma de esa decisión autónoma, podrán hacer la consulta con trabajo social, como hacemos clínicamente todos los días. Los casos complejos, que tenemos dudas, los médicos tenemos dudas, claro que tenemos dudas. Cuando tenemos dudas, consultamos con un médico consultante o hacemos ateneos. Eso es la práctica nuestra habitual. Bueno, este sistema de dos profesionales es el mismo sistema de Países Bajos y de Bélgica. ¿Por qué no hay una comisión o un ateneo obligatorio antes? ¿Qué está pasando en España hoy? Se está negando el derecho a muchas personas que terminan muriendo, agonizando porque se tranca en esa comisión, porque no tiene plazos. No, o porque algo estaba mal. O porque algo estaba mal. Se está trancando. Las comisiones de garantía para algo son. Hay litigios ahora porque
se está trancando mucho el proceso en esa comisión. Canadá, que tenía una comisión, la sacó luego en la legislatura. Así van, Entonces, así van. El sistema aumento de los casos en Canadá. ofrece garantías científicas. Es una ley que, repito, está pensada para las enfermedades cuando ya están en etapas de fin de vida, para las enfermedades que no tienen cura, la ciencia ya llega hasta ahí, que están causando sufrimientos insoportables. No hay nada oculto acá, me parece que eso es poner más miedo y dar una discusión donde no hay que darla. ¿Qué intereses ocultos? Y no puede obliga esconder? a nadie, es un derecho. Y no obliga a nadie, dice Por Federico. ejemplo, que no haya ningún tipo de garantías y de gusto. Y Federico dice Pero ¿de quién cosas... sería el interés oculto? Bueno, hay muchos intereses. El sistema de salud puede tener intereses de que un enfermo crónico pida la muerte y se le provoque la muerte anticipada y no tiene una cantidad de gastos. Hay clínicas que ofrecen solo eutanasia, entonces digo, pasa a ser como Ahí una puede haber un burocracia interés bastante también. automática. No estoy planteando que haya intereses de la clínica, digo que después, como decías Martín, se normaliza. Ajá. Y uno va a una clínica que ofrece específicamente gente pueda esto y morir pasa con por los dos dignidad, yo quiero médicos que se como un normalice, que la como gente un pueda morir trámite. Se normalice que la gente lo muera con mate. dignidad Sí, cuando Yo quiero quiere normalizar que fallecer. tenga los cuidados que necesita. Agustina, Sí, yo quería hacer unas puntualizaciones. Sí, ya sé, pero brevemente. te pregunto cortito, además de tu puntualización, ¿vos considerás que acá en Uruguay están asegurados los cuidados paliativos de calidad y universales? No para el 100% de la población, dejando a algunas personas en una situación muy injusta de que tienen sufrimiento no abordado por el equipo que corresponde y eutanasia en manos de un médico general. Y algunas consideraciones que quiero decir antes de cerrar. Primero, plantear que, ojo con el poder político cambiando los fines de una profesión, ¿no? Dar muerte a alguien nunca estuvo en los fines del colectivo médico. Entonces, si acá queremos respetar la autonomía de un otro, bueno, busquemos otras maneras de hacerlo, ¿no? Además, es un poco peculiar que se respete la autonomía solo de los que la están pasando mal y no del sano al que se le va a hacer la prevención del suicidio. Por otro lado, plantear que el deseo de muerte no es algo tan dicotómico. Sí, no, lo tengo, no lo tengo. Me dura 10 días, no me dura 10 días. Las situaciones que viven nuestros pacientes son muchísimo más delicadas. Y hay situaciones que son de una fragilidad que realmente nos dejan sin palabras a los equipos tratantes y movilizan todo tipo de esfuerzos multidisciplinarios, situaciones que realmente no pueden ser atendidas con la dureza de la eutanasia en manos de 2 médicos generales que tienen muy coartadas sus posibilidades de asistir a algunos casos. Y por último, plantear que confío en Uruguay para responder al sufrimiento de las personas de una manera que respete la vida de esa persona y que no se deshaga de la misma porque no puede abordar ese sufrimiento, que como decía Theo Boer, un experto holandés que apoyó la eutanasia, después de estar 10 años en el comité que las revisa, cambió su postura, plantea que nunca la medicina necesitó tan poco de la eutanasia como hoy, porque nadie debería estar con un sufrimiento insoportable. Rodrigo, tus últimas puntualizaciones. Bueno, que indudablemente hay que seguir discutiendo porque se siguen haciéndole decir cosas a este proyecto que no dicen. Por ejemplo, Federico recién decía al médico tratante, de gusto o sin querer, no es al médico tratante, va a cualquier médico. Específicamente no se pone tratante para que sea cualquier médico, naturalmente se va a ir a un médico que es proclive a la eutanasia. ¿Le falta eso al texto, Federico? No le falta. No dice médico tratante. Federico, es muy importante lo que tú estás proponiendo. Sí, sí. No No dice es el médico médico tratante tratante en ningún lado, como tampoco dice enfermedades terminales. Lo que yo estoy diciendo, que este proyecto término así enfermedades terminales ya te es expliqué, se realmente dejó de utilizar en la causa clínica. de desprotección. Dice que el término se dejó de utilizar en la clínica, el término de porque enfermedad enfermedad terminal. No, pero No a se ver, dejó- yo estoy hablando de médico tratante. No, bueno, Y dijiste las dos también cosas. de enfermedad yo digo, este proyecto no es para los enfermos, ni siquiera tampoco terminales. Es para cualquier persona que tenga una condición, por ejemplo, de discapacidad. Entonces, Volvemos. si será grave lo que yo estoy planteando, ¿por qué? Porque se genera una desprotección, se genera una presión, se genera una discriminación realmente injusta que termina haciéndole pedir a una persona en estas condiciones de vulnerabilidad pedir la muerte cuando en realidad lo que quiere Con es esos dos cambios la aliviar y votás. cuidar. Por Si eso con yo esos dos digo, cambios la votás, te comprometo a cambiarla. este proyecto atenta contra la vida, contra la libertad y contra la dignidad Con esos dos básica de cambios las la votás. personas Yo- en la sociedad en su conjunto. Pregunta breve Este si con proyecto- esos dos cambios la votás. Yo estoy en contra con que el Estado autorice perfecto. provocar la muerte y mucho más en esta forma que está planteada Y acá. da a los médicos un poder indebido. Es un bochorno como médico valorar qué vida sí, qué vida no. Florencia Salgueiro,
Tus últimas palabras. Como un último comentario, yo quiero decir que yo confío en los médicos del Uruguay y no creo que sean los carniceros que están planteando en esta discusión, que sean, porque realmente creo que son profesionales que están capacitados y que son serios y que son empáticos, y por eso mismo es que creo que las garantías, sobre todo aprendiendo lo que aprendimos de Países Bajos y de Bélgica, son suficientes. Además, porque creo que los médicos no se van a exponer ellos mismos a que una práctica que no sea la contemplada por esta ley, obviamente si va a pasar a Fiscalía, va a ser penada, ¿sí? Entonces, mis principales planteos son: la situación así como está no está bien, porque hay uruguayos y familias que están sufriendo, y la respuesta a eso no puede ser más cuidados paliativos, porque sabemos que hay casos en los que los paliativos no alcanzan, y a esos casos, aunque sea 1 de cada 10 o 1 de cada 100, no podemos darle la espalda como se la estamos dando hoy en día. Natalia, en el bloque pasado con Florencia mencionábamos que el proyecto de Pedro Bordaberry plantea algunos cambios. ¿Cuáles son las modificaciones que quiere hacer el senador Bordaberry? Bueno, básicamente cambiar el contenido del artículo que establece el homicidio piadoso en el Código Penal, que es el artículo 37. Hoy se le da la facultad al juez o a la jueza de resolver si puede eximir de pena o si exime de pena a la persona que comete un homicidio por motivos de piedad. Y en el proyecto de Bordaberry lo que se establece es una obligación siempre y cuando se den determinadas condiciones. Es decir, es obligatorio eximir de pena siempre y cuando se den una serie de condiciones que detalla. Pero a mí me gustaría decir, Mariano, un aspecto que no se mencionó de toda esta discusión, que tiene que ver con, en estos temas donde hay perspectivas encontradas y posiciones tan diversas, es importante la deliberación democrática y también que los legisladores contemplen cuál es la opinión mayoritaria de la sociedad y la ciudadanía, y es muy clara, ¿no? Hay una encuesta de Factum del año 2022 que establece que el 77% de las personas están a favor de la eutanasia. Hay una encuesta de Cifra que da un porcentaje un poco más bajo, el 55%, y está la encuesta que citó Federico Breve del 82%. Es una mayoría muy amplia, me hace acordar mucho a la situación del aborto. En su momento había fuertes oposiciones por motivos religiosos, filosóficos o incluso de texto de ley, del proyecto de ley al aborto. Finalmente el aborto se concretó, la despenalización, y no sucedió ninguna catástrofe, y iba en línea y en consonancia con lo que quería la mayoría de la población. Es un elemento importante. Si tenemos discrepancias internas en la forma de laudar. Por suerte está la Constitución, está por encima de las mayorías circunstanciales. Agustina Silveira se había despedido, pero ojo con las encuestas. Le queda algo para decir a Agustina. Mencionar que cuando estudiando las encuestas de los otros países, las encuestas que realmente logran reflejar la opinión de la población en temas tan complejos como estos, hacen preguntas primero para verificar si la persona sabe qué es la eutanasia, y lo que se ha visto es que muchas personas piensan que la eutanasia es el rechazo del tratamiento o la sedación paliativa. Entonces sugiero hacer encuestas chequeando que las personas saben que esto se trata de una yo no subestimo a las empresas encuestadoras. Hay muchas confusiones. Creo que hay muchas confusiones en la población. No hay que subestimar a otros profesionales. Igualmente, es un tema complejo, se mezclan muchos conceptos. Sí, y yo creo que si a mí me preguntás, ¿vos estás de acuerdo en que una persona que está en las últimas y que está sufriendo horrible, no sé qué, que haya eutanasia o no? Y te voy a decir que sí, probablemente. Lo que pasa es que me parece que es un juego medio perverso el apostar por ahí, porque en realidad lo que complica acá es el detalle menor, el detalle pequeño que puede llevar a abusos, ¿no? Entonces, creo que ahí, en esa letra chica, es donde muchas veces se juega. Y yo tampoco creo que los médicos sean unos bárbaros, unos carniceros, como decía. Pero también, como cualquiera de nosotros que ha tenido parientes en un CTI o internados, sabemos que los médicos, hasta por una cuestión de supervivencia, generan una especie de coraza en algunos sentidos. Y no es que pierden la humanidad, pero muchas veces tienen, para poder vivir el día a día en esas circunstancias límites, generan Entonces, yo creo que no termino de quedarme claro dónde está la receta perfecta, pero creo que es muy importante. No hay verdades absolutas. Los derechos humanos siempre. No, y lo que piensa Martín, es lo que consideran muchas personas también. Una puntualización, Mariano, que no dijimos. La Institución Nacional de Derechos Humanos, por unanimidad en el periodo de gobierno anterior, se pronunció a favor de regular la eutanasia, no específicamente de este texto, pero en general a favor de regular la eutanasia. Les quiero agradecer a todos por haber debatido con tanto nivel y con altura en un tema súper sensible. Gracias por venir. Natalia y Martín, el domingo que viene nos reencontramos. Muchas gracias. Florencia Salgueiro, Federico Preve, Agustina Silveira, Rodrigo Goñi. Un gustazo tenerlos por acá,
Muchas gracias. Les agradezco. Gracias por la invitación. Y con ustedes regresamos el domingo que viene, después del 5 de oro, 10 y poco de la noche, para seguir haciendo Séptimo Día, donde termina y empieza la semana. Que pasen bien. Chau.